Paz y amor para todos ustedes. Hoy quisiera continuar examinando el tema de la alimentación consciente. Han quedado algunas dudas o algunas preguntas adicionales que podríamos examinar. Y algunas cosas que no mencioné en el primer video y quisiera mencionar en el segundo. Quisiera empezar con un error muy grave en el que caen muchas personas que empiezan su camino espiritual. Y este error grave es concentrar toda su atención en el tema de la alimentación. Se obsesionan prácticamente, y yo estoy hablando desde mi experiencia también, porque a mí también me ha pasado. Y eso es lo valioso, que realmente puedo compartir con ustedes mi propia experiencia en ese camino. No es algo que yo leí en los libros, no es algo que me contaron, sino es mi propia experiencia que les estoy compartiendo. Entonces, muy a menudo pasa que las personas empiezan el camino espiritual, se involucran en los temas de yoga, de meditación, del desarrollo evolutivo, del desarrollo espiritual. Y claro, por lo común, el tema de alimentación es lo que surge naturalmente en esos ambientes. Y las personas se obsesionan por una alimentación pura. Ahora, es muy importante mantener una alimentación pura. Y de esto hablamos en la primera parte de este video, ¿no? Que sería una alimentación vegetariana o vegana. Pero no es necesario obsesionarse por el tema de alimentación. La alimentación es uno de los pilares para el crecimiento espiritual correcto. Pero no es que solo a través de la alimentación se puede alcanzar las alturas o los niveles o las etapas del desarrollo espiritual más altas. No se trata de solo la alimentación, pero es muy común que la gente se centra toda su atención en el tema de la alimentación. Que hay que masticar tantas veces, 30 veces, 60 veces, que no puedo comer nada, solo puedo comer, no sé, frutas, o solo puedo comer verduras de cierto tipo, o esto, o otro. Bueno, es un tema bastante amplio. O la alimentación microbiótica. Perdón si estoy mal en, en pronunciar cómo se llama esa tendencia, o esto, o otro, y la gente, las personas, se concentran toda su atención en lo exterior. Y como ya hemos hablado, lo importante no es lo exterior, pero lo interior. Destaco que, nuevamente, para que no me malinterpreten, la alimentación sana, la alimentación consciente, es una de las pilares, pero no es el único. También lo importante es el trabajo interior. Hay muchas personas que practican una alimentación pura, una alimentación sin matanza, ¿no? Sin cuerpos de los animales, sin productos derivados de los cuerpos de los animales. Y aún así llevan adentro mucho odio, mucha intolerancia hacia aquellos que no practican ese tipo de alimentación. O empiezan a creer superiores solo por practicar cierto tipo de alimentación.
Y cualquier sentimiento, cualquier autopercepción, sensación de superioridad de uno mismo sobre los demás es lo que nos detiene en el camino espiritual. Es uno de los obstáculos más grandes en el camino espiritual. Es uno de los frenos más poderosos en el camino espiritual. Las trampas, una de las trampas en las que podemos caer, sentirnos superior, y no importa por el criterio por lo que podemos sentirnos superior, ¿no? Que puede ser el desarrollo intelectual, que tenemos una capacidad intelectual superior a los demás, puede ser el tipo de alimentación que practicamos, y ahí hay muchas opciones, no solo como frutos, y entonces me creo superior a los que incluso practican la alimentación pura, es decir, vegana, pero comen verduras y otro tipo de alimentos, y yo solo como frutas, entonces soy superior, ¿no? O trato de no comer, o hago ayunos largos, y eso me da sensación nuevamente de la superioridad sobre los demás, sobre aquellos que no pueden hacer esto mismo, o no quieren, o no lo ven necesario. Entonces, hay que aprender las reglas básicas de la alimentación consciente o la alimentación compasiva, y una vez aprendidas esas reglas, integrarlas en la vida de uno y dedicarse a las cosas más importantes. Si yo paso 2, 3, 4 horas solo cocinando, o 2, 3, 4 horas comprando los ingredientes y luego cocinando nuevamente 2, 3 horas, toda esa energía, todo ese tiempo se concentra en algo exterior, en algo que sí es importante, pero no tiene tanta importancia como para gastar tanto tiempo en esto. Puedo invertirlo en cosas más provechosas. Es decir, la comida tiene que ser sencilla. La comida que no requiere igual mucho gasto de tiempo, mucho gasto de energía, mucho gasto de los recursos económicos. Ahora, hay que también entender que la comida sin sabor tampoco es algo beneficioso. Y de esto mismo Krishna habla en el Bhagavad Gita, y por eso yo digo que hay que entender bien esas palabras de Krishna. Y Krishna, cuando categoriza la comida, dice que la comida desabrida pertenece a lo que se conoce como tamas. Tamas es la división, o sea, es una de las categorías según cuál podemos categorizar muchas cosas. Existe tamas, existe rajas y existe sattva. Entonces, tamas es como un nivel más bajo de los fenómenos y de las cosas. Está relacionado con la ignorancia, con entorpecimiento, con violencia extrema, con las cosas extremadamente desagradables, incluso podridas. Entonces, Krishna categoriza la comida desabrida como de más bajo nivel. Entonces es importante que la comida tenga sabor y que esté sabrosa, pero es importante no perseguir este sabor. O sea, no invertir demasiado esfuerzo, tiempo, recursos en conseguir el sabor. Porque a lo que dirigimos nuestro esfuerzo, hacia esto también hacia esto nos dirigimos, esto desarrollamos.
Y no me voy a cansar de repetir las palabras de Jesús al respecto. Ahí donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Entonces lo que es tesoro para nosotros, hacia esto vamos a acercarnos. Si nuestro tesoro es pasar horas y horas cocinando, entonces posiblemente vamos a volvernos unos mega super cocineros y vamos tal vez a impactar a muchas personas con nuestras habilidades culinarias, pero podríamos haber invertido ese tiempo en transformarnos a nosotros mismos, en ayudar a los demás en las cosas mucho más importantes. Ahora, claro, cuando yo cocino para los demás, igual es importante que la comida sea sabrosa, pero se puede encontrar este sabor en las cosas sencillas que no requieren horas y horas y horas y horas de pasar cocinando. O sea, podemos buscar las recetas sencillas, nutritivas, pero al mismo tiempo sabrosas. Y me acuerdo un caso de mi propia experiencia, de mi propia vida espiritual. He decidido hacer una pizza, no sé cómo se pronuncia correctamente, pizza. Y claro, compré todos esos ingredientes elaborados. En este tiempo yo era vegetariano, no era vegano todavía. Entonces me puse a cocinar, hacer la masa, o tal vez compré la masa incluso. Entonces estaba cortando los ingredientes y poniéndoles sobre la masa. Y siento como una presencia, pero se sentía como una presencia y se sentía una desaprobación de lo que yo estaba haciendo. Y bueno, en el camino espiritual es una de las cosas importantes que debemos aprender, es sentir qué es lo que esa conciencia universal quiere de nosotros. Eso requiere mucha práctica, eso requiere cierta sensibilidad también. Y a veces eso se conoce como intuición, o sea, la existencia nos está guiando y hay que aprender constantemente y hay que aprender a sentir esa guianza, percibir esa guianza. Muchas veces vamos a equivocarnos, muchas veces vamos a percibirla de una manera equivocada y hacer a veces incluso lo contrario, pero poco a poco vamos a afinar esa percepción, esa conexión con esa conciencia. Y a medida que vamos afinando esa conexión, vamos a cometer cada vez menos errores. Es importante no confiar ciegamente en lo que percibimos y siempre analizarlo también con la inteligencia. O sea, esa conciencia universal no quiere que nos convertamos en robots. Quiero destacarlo. Pero o sea, es importante percibir lo que esa conciencia quiere, cómo debemos actuar según lo que quiere esa conciencia, ¿no? Como lo puse Jesús, que sea tu voluntad. Pero tampoco debemos descartar el análisis por completo. Es decir, es un trabajo en conjunto. Analizamos lo que nos sugiere esa conciencia de cómo debemos actuar, pero no descartamos nuestra propia capacidad intelectual, que es lo que sucede muy a menudo con muchas personas. Se confían al 100% a Dios, que Dios guíame, y de ahí suceden esos casos cuando las personas se lanzan por las ventanas o empiezan a ir a lugares donde no deben ir y cosas por el estilo, porque desconectan por completo su parte
su propia parte intelectual, su propia inteligencia, y hacen cosas que van en contra de los principios éticos, que van en contra del sentido común. Y bueno, es un proceso igual bastante complejo aprender a analizar y distinguir qué es lo que esa conciencia quiere de mí. Entonces estaba regresando a lo que estaba contando, estaba cortando y todo, y siento esa presencia divina, pero la sensación era como desaprobante, o sea, y yo así con esa pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy haciendo una pizza, así como en el espacio, soltando esa pregunta a esa presencia, a esa conciencia universal. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y me llega una respuesta que, ¿qué quieres? ¿Convertirte en un cocinero? ¿O quieres evolucionar y ser y realmente fundirse conmigo, ¿no? Y yo dije, claro, no quiero convertirme en un cocinero, no es el propósito de mi vida en esta vida, ¿no? No significa que es propósito de la vida de todos, pero yo no quería ser cocinero, yo quería avanzar en ese camino espiritual, quería fundirme aún más con esa conciencia universal. Y dije, claro, no quiero ser cocinero. Y ahí entendí esa lección, o sea, bueno, yo reclamé, dije, bueno, ya estoy acabando, déjame acabar, ya no puedo dejarlo así. Y bueno, ahí como que esa sensación de desaprobación desapareció. Y entonces pude acabar esa pizza y sí salió muy rica, pero ya no volví a hacerlo. Ya no volví a invertir tanto tiempo, tantos recursos en algo tan complejo que, bueno, al final se podría haber hecho de una forma más sencilla, ¿no? Sin tantos ingredientes, sin pasar tanto cortando. Entonces, es importante encontrar ese balance entre el sabor y el tiempo que invertimos en cierta actividad, ¿no? Bueno, y eso puede pasar más, o sea, es más importante para las personas que realmente son capaces de aprovechar ese tiempo en otras actividades, por ejemplo, en la meditación o en el servicio a los demás, ¿no? Ahora, todo es muy complejo, por supuesto, porque eso también puede ser servicio, ¿no? O sea, yo cuando cocino para los demás, esa puede ser la manifestación de mi amor y una manifestación bastante palpable, bastante fuerte de mi amor, ¿no? Y si hago esa comida con amor, se llena de amor. Y esa comida tiene un efecto sanador. Por supuesto, si es una comida que está hecha de acuerdo con esos principios éticos, ¿no? O sea, comida que no contiene los cuerpos de los animales ni los derivados de los animales. Entonces, puedo pasar mucho tiempo cocinando para los demás, pero es un poco diferente, ¿no? No sé si logran captar este matiz, ¿no? Y sí, yo cuando cocino para mí no lo complico mucho, pero si sé que voy a cocinar para los demás, sí lo podría hacer un poquito más elaborado, porque yo sé que lo que yo como no necesariamente puede gustar a los demás porque puede ser demasiado sencillo para ellos, ¿no? Y en este caso estoy preocupado más por el bienestar de las otras personas. Y entonces, el sabor es importante. No descartamos el sabor en la comida, pero tampoco buscamos y invertimos demasiado tiempo, esfuerzo, recursos en encontrar este sabor. Otro tema muy importante que quisiera tocar
Entonces hemos tocado dos cosas principales: no obsesionarse con la comida incluso la más sana, porque de por sí no nos va a llevar a la iluminación o a la fusión con esa conciencia universal. Y no nos obsesionamos con el sabor y tratamos de hacer la comida más sencilla, pero al mismo tiempo sabrosa, ¿no? La otra cosa que me pidieron tocar y me preguntaron, y me parece que justamente en la primera parte de este video, ¿qué opino sobre la inedia? Hay muchas personas, bueno, no tantas, pero algunas personas que tratan de practicar la inedia. La inedia es el intento de no consumir nada de los alimentos e incluso a veces excluyen el agua de su alimentación. Y bueno, la persona que me dejó esa pregunta me dijo que, nuevamente, yo no recuerdo las palabras exactas, pero que la comida es algo material, ¿no? Que es nuevamente un apego a lo material, ¿no? Pero todo es material. Pero no necesariamente debemos apegarnos a eso material. La comida cumple dos funciones principales: es alimentar esa forma física, ¿no? Es como poner la gasolina, poner el aceite en el carro. Sin la gasolina y sin el aceite, el carro no va a funcionar de una manera debida. O sea, va a estar parado ahí tranquilamente, ¿no? Pero no va a moverse. Y la comida también se convierte en la energía que permite el crecimiento del alma o de la conciencia. Y esa energía sexual que tenemos, esa energía se forma a partir de la comida. Y esa energía sexual, la energía sexual es muy importante en el camino espiritual, porque esa energía sexual es la que se transforma luego en otros tipos de energía. Se transforma en amor, se transforma en paz y sirve para el crecimiento de la conciencia. Mi argumento principal en contra de la inedia es que ningún maestro reconocido ni maestra reconocida han practicado ese tipo de alimentación. No lo hacía Buda, no lo hacía Krishna, no lo hacía Jesús, no lo hacía Yogananda, no lo hacía Elizabeth Haich, que es una maestra espiritual poco conocida, no lo hacía Annie Besant, también otra maestra espiritual poco conocida, formaba parte de la Sociedad Teosófica. ¿A quién más podemos nombrar? No lo hacía Mahavira. Entonces, si estos grandes seres no lo hacían y tampoco lo recomendaban, ¿para qué vamos a practicar ese tipo de alimentación? O sea, no sé si se puede llamarlo como tipo de alimentación, porque al final no se come nada, ¿no? O sea, ese tipo de la ausencia de la alimentación. Yo no lo veo necesario. Yo no lo veo necesario y no entiendo cuál es la finalidad de ese tipo de práctica, ¿no? O sea, claro, si no comemos nada, no vamos a gastar en los alimentos, ¿no? Y eso nos puede dar cierta libertad. Pero yo conocí, o sea, en persona sí conocí una persona que practicaba ese tipo de alimentación y realmente no tenía un aspecto sano. Más bien tenía un aspecto de que le faltaba muchísimo la energía. Parecía que ya mismo va a morir.
ya mismo va a desencarnarse. Y se sentía tanta debilidad, tanta fragilidad en esa persona que a mí me parecía que realmente no puede cumplir ninguna función en ese mundo material. O sea, es bueno si puedes pasar todo el tiempo acostado, o sea, para ese tipo de alimentación, ¿no? No haces nada, estás acostado todo el día, pero tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que ayudar a muchas personas, tenemos que desarrollarnos activamente, meditar, caminar, correr incluso, hacer ejercicio, hacer cosas para las personas. Y si estoy casi muriendo por no comer, ¿qué sentido tiene esto? Es mejor comer naturalmente, normalmente, y seguir desarrollándose, seguir ayudando a los demás, a mi parecer. Y con esto yo no quiero ofender a nadie, o sea, si alguien quiere practicar ese tipo, esa práctica, si alguien quiere seguir esa práctica, bueno, esa es su decisión. He visto un video donde una persona grababa en el video cómo cada día ella trataba de alcanzar esa meta o ese propósito de no comer, de aprender a no comer nada. Y al principio le iba muy bien, ella iba filmando y subiendo esos videos en YouTube, pero creo que después de 2 semanas o 3 semanas, no lo recuerdo exactamente, o después de un mes, ya era tan débil que no podía ni moverse, ya empezó a sentirse muy, muy mal. Ya le empezaron a fallar ciertos sistemas del cuerpo, porque el cuerpo sí necesita alimento, es algo físico, es algo material, ¿no? Entonces necesita alimento material. Y al final yo tuve que salir de esa práctica. Si esto fuera posible, las personas ya lo hubieran logrado. Porque, por ejemplo, en práctica de jainismo, hay monjes que intencionalmente deciden no comer. O sea, una de las explicaciones de las personas que practican en ella es que las personas se desencarnan, o como comúnmente dicen, mueren, porque no tienen la intención de no comer. Entonces empiezan a sufrir y ese sufrimiento es la que les mata, ¿no? No la ausencia de comida, sino como el sufrimiento que produce la ausencia de comida. Pero estos monjes practican la eneya de una manera intencional, o sea, intencionalmente dejan de comer. Pero no hay un solo caso de esa corriente religiosa donde los monjes sobrevivieron sin comida. Siempre se acaban muriendo. Bueno, esa es parte de su práctica religiosa, ¿no? Que tampoco me parece correcta porque el cuerpo es un templo y hay que cuidarlo. Es un vehículo de autodesarrollo. No es necesario extenuar el cuerpo, llevarlo a esos extremos, y podemos acordarnos de Gautama Buda también. Y es otro ejemplo en contra de esa práctica porque Gautama Buda sí practicó ayunos extremos. Y es descrito que en algún momento de esa práctica en verdad se convirtió en un esqueleto, ya su cuerpo era como piel y huesos. Y esto no le llevó a la iluminación.
Es más, cuando empezó a alimentarse de una manera adecuada es cuando empezó a alcanzar o alcanzó esos estados elevados de la conciencia. Entonces ahí es un claro ejemplo de que el ayuno extremo, y bueno, las personas que practican en ella empiezan con ayuno, no lleva de por sí a los estados espirituales más altos. Porque, entre otras cosas, los estados espirituales más altos, elevados, necesitan energía. Se alcanzan a través del crecimiento de la conciencia. Y para el crecimiento de la conciencia necesitas un alimento material. O sea, es una de las fuentes de la energía para el crecimiento de la conciencia. Entonces, Gautama Buda es un ejemplo claro de que la energía no es eficaz y no lleva a los estados espirituales elevados. Había un hindú, Prahlada, Jaini Prahlada, puedo equivocarme cómo se pronuncia su nombre, que supuestamente alcanzó el estado de energía y eso fue como que incluso testificado, demostrado por los científicos, o sea, le estaban observando, pero el resto de la comunidad científica dijo que la observación no cumplía todos los parámetros científicos necesarios. Entonces se descartó este caso, aunque creo que es el caso más cercano al lograr esa práctica, o sea, al lograr cumplir con esa práctica, al lograr en ella. De ahí había una mujer que realmente popularizó la energía, no recuerdo su nombre, creo que era de Europa, pero cuando esa persona fue puesta a prueba y le pusieron un policía a su lado para que observa que ella no comiera, ella no pudo cumplir esos requisitos y a 3 días ya se empezó a sentir mal. Y ella lo explicó que es por la energía de la policía que ella está sintiendo mal. Pero luego, después de algún tiempo, igual tuve que reconocer que sí comía y que realmente era una manera de sacar provecho de las personas, porque vendía libros sobre ella. Y lo más triste es que varias personas perdieron sus vidas materiales en los cuerpos debido a lo que ella enseñaba. Y ella misma no seguía lo que enseñaba, o sea, no lograba no comer. Pero muchos otros intentando lograr esto perdieron sus vidas. Eso sí me parece un crimen y hay que tener en estos casos mucho cuidado con personas que además tienen un interés comercial en lo que hacen, ¿no? Entonces, para mí no es una práctica espiritual, pero si alguien quiere practicarlo como un ayuno, no con el propósito de alcanzar el estado cuando uno no come nada y no bebe nada, sino como una práctica temporal, eso sí puede ser provechoso. Y bueno, aquí podemos tocar el tema de ayuno. Y el ayuno podemos practicar por un día, por 3 días máximamente, ¿no? De ahí es un poco peligroso y pueden empezar los procesos purificadores en el cuerpo que necesitan cierto control de algún médico, ¿no? El ayuno de un día es totalmente sano si la persona no tiene algún trastorno. El ayuno de 3 días es un poco más complejo. Igual es importante consultar con algún médico antes de hacerlo. Y esos ayunos por lo común los hacemos con el agua, tomando el agua, porque el agua, entre otras cosas, ayuda a limpiar todos los productos, o sea, productos, podemos decir, tóxicos,
que se generan durante los ayunos. Yo no practico ayuno porque yo creo que con alimentación sana, vegana o vegetariana, uno no necesita ayunos, pero puede practicarlo si después del ayuno se siente mejor que antes. Pero yo no practico ayunos regulares, he hecho un ayuno de 5 días, es el máximo que he hecho, solo con el agua. O sea, el ayuno verdadero implica solo consumir el agua, ¿no? Y bueno, el ayuno es un tema en sí, ¿no? O sea, cómo entrar en el ayuno, cómo salir del ayuno, ¿no? Porque muchas personas escuchan, hay que dejar de comer por 3 días, y luego de 3 días tienen tantas ganas de comer que empiezan a tragar todo lo que se les cruza, eh, y hacen más daño o sea, el efecto de ese ayuno es más perjudicial que si no lo hubieran hecho. Entonces es un tema aparte. Uh, es muy provechoso practicar ayuno para limpiar el cuerpo de las consecuencias de la alimentación con los cuerpos de los animales. También para bajar de peso, aunque no es tan eficaz, porque si uno no tiene hábitos sanos de la alimentación, va a otra vez subir de peso. O sea, para bajar de peso no es tan eficaz, pero sí también se podría usarse. Y bueno, yo creo que el tema de ayuno voy a tocar en un video aparte. O sea, en general es algo beneficioso. Nuevamente, no debemos obsesionarnos con los ayunos, como con nada. O sea, la única obsesión que realmente nos puede hacer llegar a los estados más altos es la obsesión con la práctica meditativa, pero igual hay que tener cuidado con eso también, saber descansar, saber pausar la práctica, saber recuperarse. Entonces cualquier obsesión creería que no es buena. Pero bueno, yo sí estoy obsesionado con la práctica de la meditación, y todos los que me conocen, quienes me conocen, saben que para mí es lo más importante en mi vida, o sea, es la prioridad número uno, ¿no? Se podría decir, desde el punto de vista de otras personas, se podría decir que soy obsesionado con la práctica, ¿no? Porque es como que el centro de mi vida. No sé si se me olvidó tocar alguna otra cosa importante, y si es que me acuerdo de algo más que quisiera examinar, hago la tercera parte de este video. Les mando un gran abrazo, mucho amor, mucha paz. Pueden cambiar su alimentación de una manera paulatina o una manera drástica también. Las dos opciones funcionan. Manera paulatina normalmente es un poco más fácil. Y ver los resultados, ¿no? Como una amiga mía me dijo, una hermana espiritual me dijo, yo desde que cambié sentí muchísimo progreso en las prácticas, en cómo me siento dentro del cuerpo, en cómo reacciono a las cosas. Entonces, realmente eso funciona siempre y cuando también sigamos ciertos principios de la alimentación sana, porque la alimentación vegana no necesariamente implica la alimentación sana. O sea, hay que aprender los principios de la alimentación sana. Eso. Abrazo grande y nos vemos en los siguientes videos. Amor y paz. Y mucha felicidad y mucha alegría para todos ustedes.